Bueno, la Comuna del Bosque ha tomado una determinación. Se niegan a eliminar las clases de Historia y Educación Física de la malla curricular de terceros y cuartos medios. Esto pese a la decisión del Consejo Nacional de Educación, que desde el 2020 las va a sumar al grupo de cursos selectivos. ¿Cómo va a conseguir este propósito? Se lo preguntamos de inmediato al alcalde del Bosque, Sadi Melo. Alcalde, ¿cómo está? Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Patricia, por la invitación. Sí, a ver, lo que se está planteando, los cambios de la malla curricular, es que estos ramos pasen a ser no obligatorios, sino que se pueda optar entre ellos por parte de los alumnos. Lo que quiere hacer el municipio es que estos sigan siendo todos los que mencioné obligatorios. ¿Es así y por qué? Bueno, así es. A nosotros nos parece, sinceramente, muy contradictorio. Primero, digamos, en el caso de educación física, si se plantea, digamos, con mucha fuerza, elige vivir sano. Bueno, es tan contradictorio entonces que demos una señal en que hagamos optativos una clase de educación física que es tan importante justamente para que los jóvenes, sobre todo, digamos, que están ya casi egresando en tercero o cuarto medio, vayan adquiriendo ciertas conductas, digamos, que vayan trabajando la posibilidad y la oportunidad de tener mejor calidad de vida. Claro. ¿Qué es lo que ha dicho la ministra del Deporte para ir complementando con las opiniones de quienes defienden estos cambios? Dicen que la idea es que esto siga existiendo, pero como talleres, es decir, que puedan escoger los alumnos cuál actividad deportiva les gusta más y potenciar con más fuerza la actividad física en la educación básica, de manera tal que cuando ya lleguen a la enseñanza media, este sea un hábito adquirido y estén entusiasmados por tomar ese tipo de talleres. Bueno, el tema es que uno tiene que, para tomar decisiones como esta, que son decisiones curriculares, uno tiene que ver la trayectoria, un poco de las conductas, la habilitación de las conductas que tienen los estudiantes a lo largo de su trayectoria de estudio. Todo indica que pareciera ser, digamos, que de alguna manera hay una generación que hoy día muestra, digamos, altos índices de sobrepeso, malos hábitos, digamos, en temas de alimentación. Por lo tanto, las trayectorias parecen ser que no indican aquello que se está señalando. Por lo tanto, es muy contraproducente, entonces, como país, como sociedad, hacer que esto sea optativo. Y teniendo como referencia, además, el marco, ojo con esto, porque el Consejo Nacional de Educación tuvo como marco llegar a esta decisión, a esta definición, que es muy contradictoria con la definición que tomó el gobierno de la señora Bachelet, que dice, que implica, digamos, que la malla curricular tiene que tener 19 horas y que los ramos de historia y de educación física tienen que ser obligatorios. Claro, quiero ir a lo de historia inmediatamente, pero para poder profundizar en lo que pasa en su comuna. ¿Qué ocurre ahí con la infraestructura de los establecimientos educacionales en materia deportiva? ¿Tienen los alumnos la opción de escoger? Nosotros justamente hemos hecho, Patricia, una trayectoria en esa línea. Es tanto así que no solamente son 2 horas obligatorias las que tenemos, son 4 horas ya, trabajando justamente en coherencia con eso. Qué bueno es que hayan talleres optativos que vayan en la línea tal vez de ir especializando, especificando y todo eso, pero sin embargo, la ordenación institucional, la indicación, la valoración que tiene que dar el Estado de Chile, y en este caso la escuela, tiene que ser muy clara y muy nítida. La escuela educa, la escuela entrega, fortalece valores, todo aquello. No tenemos que olvidar que la escuela juega un tremendo rol en la socialización, digamos, de las generaciones de los jóvenes y los niños. Claro, o sea, usted dice que al quitar y dejar de ser obligatorios ramos como educación física o historia, lo que se termina haciendo es enviar un mensaje de que no son tan relevantes, tan importantes. Así es, eso es. En sociedades desarrolladas, por supuesto, digamos, que los estados de bienestar logran ciertas trayectorias que uno las puede ver a través de los estudios de trazabilidad, tanto en indicadores de salud como de educación, de calidad de la educación. Uno a lo mejor puede, digamos, creer que sí, la juventud en esos contextos, en esos países, pueden tener esa capacidad de opcionar. Sin embargo, Chile nos muestra una trayectoria y una trazabilidad muy distinta, tanto en ámbitos de salud como también en las motivaciones que tienen hoy día las nuevas generaciones. Miremoslo por el lado de historia, por ejemplo. Sí. El tema de historia hoy día, ¿cuáles los problemas que enfrentamos hoy día como país? Ya hay una crisis de instituciones, hay una crisis de valoración de lo público, ya muy negativa, de las instituciones públicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si nosotros damos entonces la muestra, digamos, es tan contradictoria de que queremos dejar no como obligatorio en el programa de estudio las clases de historia, también estamos dando una señal contradictoria. Pero ese tipo de temáticas que usted plantea, ¿no terminan siendo abordadas en el ramo que va a ser obligatorio, que se llama educación ciudadana? Es que educación ciudadana yo creo que es muy importante. Ese debate incluso ese debate lo hicimos. ¿Ya? Hoy día se necesita tener más información
para que los jóvenes puedan, digamos, motivarse y participar, digamos, de las instituciones, de los espacios políticos, de los espacios públicos. Sin embargo, historia tiene otra trayectoria, ¿ya? O sea, ¿por qué vamos a negar a la nueva generación, sobre todo a la generación que está terminando, ingresando, digamos, a otros ámbitos de la sociedad, a poder tener una comparación a través de lo que se le entrega en los contenidos curriculares en historia, de lo que ha sido la vida institucional de nuestro país? Claro, lo distintos que se ha dicho momentos. como argumento Sí. de quienes defienden estos cambios es que esos contenidos se van a seguir pasando, se pasan hasta segundo medio y luego aparece este ramo obligatorio que es educación ciudadana, donde se va a abordar más bien temáticas de educación cívica, pero con profesores de historia. El tema es que yo no logro entender cómo tú vas a encapsular en tan poco tiempo, digamos, debates y discusiones que hay que hacer, digamos, con los tiempos necesarios y suficientes, porque hay que entregar información. Hay que hacer, además, mucho más innovador, digamos, la manera como se enseña. Dejar anular la posibilidad y la oportunidad que la generación joven pueda, digamos, tener los espacios suficientes y los tiempos suficientes para entender los distintos acontecimientos que han sucedido en la historia de Chile. Yo lo encuentro realmente, desde el punto de vista de la negación, una aberración constitucional, o sea, una aberración cultural, sinceramente. O sea, hoy día necesitamos, digamos, que nuestros jóvenes aprendan del pasado. Tener, digamos, hoy día una actitud y una conducta para el presente, para los grandes temas que tenemos que enfrentar como sociedad y lo que se deviene para el futuro, necesariamente pone los contenidos Porque de la historia filosofía como va a estar importantes. dentro de los obligatorios. Así es. Ahora, yo no sé, digamos, cuál es la indicación. Si ya el año anterior, el gobierno anterior había señalado, digamos, que de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los enfoques, a los focos que se habían hecho, ya las distintas consultas que se habían hecho, los ramos eran obligatorios, eran 19 horas además los obligatorios. ¿Cuáles son los elementos que el Consejo Nacional de Educación tiene a la mano para, digamos, tomar esta determinación? Ahora, ¿de qué manera práctica esto se va a concretar en la comuna? Yo entiendo que hay 8 horas de libre disposición, por lo tanto ahí se podrían incorporar estos ramos que usted dice. Nosotros los podemos incorporar, digamos, como obligatorio, digamos, tenemos autonomía para hacerlo, nos hacemos cargo de ello, y yo creo que las municipalidades en sí mismas, como entidades autónomas, pueden hacer esto, pueden hacer este aporte. Yo creo que es un aporte muy valioso. Ya tener, digamos, la posibilidad de oportunidad de tener currículum, fortalecer los currículums en aquellas áreas que nos parecen interesantes, como hoy día los temas de ciencia, el propio lenguaje. Yo me acuerdo hace años atrás, a fines de la década del 90, se hizo toda una discusión si era obligatorio el inglés y el francés, por ejemplo. Y hoy día hemos vuelto, de acuerdo al contexto nacional e internacional, hemos, digamos, dicho que sí, que hay que aprender idiomas. Tengo la duda, alcalde, si en el fondo va a aceptar que la comuna vaya en estos ramos que han sido considerados como obligatorios, educación ciudadana, lo que mencionaba yo de filosofía, y en estas otras horas de libre disposición que se haga educación física e historia. ¿Es esa la configuración que sería en la comuna? Nosotros vamos a configurar de esa manera, digamos, vamos a hacer obligatorios los temas, ¿ya? Ocupando, digamos, la opcionalidad que se da, ¿ya? Y si es necesario, digamos, poner recursos para que haya más fortalecimiento aquí, lo vamos a hacer. O sea, de esa lógica, ¿usted cree que no va a tener problemas con el Consejo Nacional de Educación? Que no deberíamos con el tener Ministerio? problemas. No deberíamos tener problemas porque el Consejo, o sea, más bien dicho, todo el tema curricular ya te da una cierta obligatoriedad de ciertas cosas, ya a nivel nacional, fijan un currículo base a nivel nacional y nosotros lo que podemos ir haciendo es ir fortaleciendo aquellas áreas que nos interesan. Sí, también en el tema educacional, quería preguntarle en la comuna del Bosque, ¿cómo se han visto afectados con el paro de los profesores? Y ahí lo uno también con lo que estábamos conversando, que una de las demandas que ellos han estado planteando es precisamente contra estos cambios que se quieren hacer a la malla curricular. En este momento hay 4 colegios en paro, ¿ya? 4 de 21, si no me equivoco. 4 de 21 en paro. Los otros, digamos, han hecho una reflexión. Generalmente lo que se hace es en situaciones como esta, en nuestras escuelas se hacen reflexiones acerca, digamos, del movimiento sindical que se está realizando, la movilización sindical que se está haciendo, pero tratan, digamos, y esto es muy importante, se trata, digamos, de que la paralización no afecte la vida de los alumnos, porque eso es lo más relevante. Desde esa perspectiva y con su experiencia como alcalde, ¿qué le parece lo que pasa en algunos colegios con ciertos hechos de violencia, como lo que está pasando en el Instituto Nacional? Bueno, ahí justamente
la reflexión que yo hago, digamos, es que la escuela tiene un rol tremendo, digamos, desde el punto de vista de la formación de los niños, de los jóvenes y de la generación. La escuela no es cualquier institución. Conformar un currículum tampoco es una cosa de la noche a la mañana. ¿Ya? Los currículums se arman y se estructuran porque las escuelas son importantes. Las escuelas deben trabajar el tema de la opcionalidad en los jóvenes, pero ante todo las escuelas tienen que ir indicando ciertas valoraciones que tienen que haber con respecto a las relaciones humanas, con respecto a los propios espacios donde se genera. Yo creo que ahí se han cometido, nosotros como sociedad y como país hemos cometido algunos errores en términos, digamos, de ir trabajando ciertas materias con un cierto relajo, diría yo. Nosotros tenemos... ¿Cómo cuáles? ¿Cómo se podría haber abordado de manera distinta en un colegio como este, además, donde los alumnos no están juntos desde kinder o primero básico, están desde séptimo, si no me equivoco, en el caso del Instituto Nacional? Bueno, yo creo que los temas de convivencia, los temas de valoración, digamos, de la vida pública, los temas de valoración de cómo tú asumes, digamos, las demandas justas muchas veces, son parte de la socialización y la formación. Por eso los debates son importantes y por eso yo diría que más que cercenar los currículums, hay que fortalecer los currículums en ciertas áreas. Claro, pero por ejemplo la aplicación de aula segura, esto de acelerar los procesos de expulsión. ¿Usted considera que son una herramienta? Yo creo que cada escuela tiene que tener una reglamentación interna, a mi juicio. ¿En su comuna la han aplicado? Nosotros hemos trabajado, pero lo hemos trabajado con mucho tiempo, porque tampoco es la aplicación de una norma en frío. Uno tiene que hacer un proceso de trabajo. Nosotros tuvimos graves problemas también de conflictividad en la movilización de los jóvenes. Muchas veces comenzaba el paro en Granadilla y en el paro 28 en el Gómez Milla. Sin embargo, los jóvenes hoy día tienen una opción política, pero sin embargo han llegado a valorar y a evaluar de que la movilización no tiene que tener, ¿por qué tener aquellos rasgos, digamos, de violencia tan inadecuada? Y los jóvenes se siguen manifestando en su cultura, su pelo largo, su arito, y todas esas manifestaciones que son propias de la juventud. Pero ¿y ese tipo de situaciones más violentas que usted menciona, de qué manera lo fueron abordando en la comuna? Porque acá lo otro que plantean los mismos apoderados, bueno, está dividida ahí la comunidad de los padres apoderados en el Instituto Nacional, es que también van perdiendo clases. Bueno, se fue trabajando, los propios alumnos, en el diálogo con los profesores y con la dirección en el colegio de ese particular, fueron paulatinamente haciendo una valoración tremenda del espacio escuela, sin perder, digamos, la posibilidad y la oportunidad de discutir, de debatir, incluso de movilizarse. Empezaron a generar condiciones para que la movilización tuviera un impacto mucho más favorable, digamos, en términos de las búsquedas, digamos, un poco de las demandas que ellos hacían. Y no necesariamente llegar a conductas de violencia sobre los propios espacios, porque muchas veces tuvimos que lamentar quema de salas, quema de los notebooks, todo aquello, destrucción de las escuelas. ¿Y en esos casos se aplicaba la expulsión? Hacíamos un proceso de conversación con los alumnos, paulatinamente. Íbamos condicionando paulatinamente aquello. ¿Y si eso no resultaba o fallaba? Bueno, teníamos la posibilidad, pues, de acuerdo al reglamento interno, y conversado con los propios apoderados, ya la posibilidad, digamos, de no aceptar su asistencia en los años posteriores. Pero era un tema, al final, de responsabilidad y de compromiso que hacíamos en conjunto con profesores, con alumnos y con apoderados. Ahora, yo creo que esta sociedad tiene que aprender a enfrentar los conflictos. Los conflictos están, pero para eso, bueno, hay que generar condiciones de mediación, de diálogo, de acuerdo. Esta es una sociedad que hoy día, yo diría, enfrenta niveles de mucha agresividad, pero también esos niveles de agresividad tienen que ver con situaciones, digamos, de injusticia, de abuso. Yo creo que el tema del abuso está puesto con mucha fuerza en nuestro país, el tema, digamos, del abuso en situaciones muy concretas de vida. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, como sociedad tenemos que colocarlo en el debate y en la discusión y buscar fórmulas de poder trabajar
con acuerdo de país. Sí. Alcalde, quiero aprovechar también los últimos minutos para preguntarle su opinión sobre cómo se está abordando el tema del narcotráfico. Hay propuestas de normativas para prohibir ciertas situaciones que rodean los narcovelorios, y también vimos ahí en la cuenta pública donde el presidente hablaba que se va a fortalecer con planes especiales de funcionarios de Carabineros y de la PDI 33 barrios que han sido identificados previamente con la presencia de bandas de narcotraficantes. Se establecieron ahí algunas comunas y aparece también dentro de esas 33 la comuna de El Bosque. Estaba buscando, aquí está, en el lugar 29. ¿Qué le parece el modo en que se está abordando este tema y cuál es la realidad que se vive también? Mira, yo diría que la temática hoy día del narcotráfico, de la delincuencia en general, es una temática hoy día de país. No es una temática de comuna solamente, es una temática de país. Y debería ser abordado, y se lo hemos dicho al ministro Chadwick en conversaciones. Yo soy vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, hemos tenido una agenda común y lo hemos planteado de que hay que hacer un esfuerzo, digamos, de hacer acuerdos país para tener una policía con los medios que necesitan, medios técnicos, recursos, para que las fiscalías tengan, digamos, la capacidad de investigar y la capacidad de llevar procesos eficientes. Necesitamos tener instituciones. Pero los propios municipios deberían tener, digamos, más roles y más competencias para definir. A nivel del propio gobierno o del Estado de Chile debería también existir una cierta jerarquía, una cierta ordenación que ordene esta intervención. Y más allá de eso, también hay que hacer un plan de oportunidades, ¿ya? No, con esto no quiero centrar, digamos, en que la delincuencia y el microtráfico están solamente situados en la pobreza y en la marginalidad. Tenemos también situaciones enfrentadas, digamos, de manera transversal en otros sectores de la sociedad, incluso aún más. Dentro de los factores recurrentes en situaciones como esta de delito, está el tema del lavado de la plata, hay síntomas de corrupción, digamos, en algunas instituciones. Entonces la mirada no es solamente policial y no es solamente judicial. Ya. La mirada, digamos, tiene que una ser mirada más completa, más integral. Incluso aún más, hay programas que son bellísimos, que esta sociedad, que este país debería enfrentarlo. El 24 horas, por ejemplo, que es un programa, digamos, que se aplica hace mucho, mucho tiempo, con información que Carabineros de Chile hace 20 años entrega, y que entrega fundamentalmente el listado de los 300, 200 niños que por primera vez abandonan su casa, abandonan la escuela, salen, digamos, un poco del sistema de protección en general. Y si uno hace un estudio de trazabilidad de ello, si uno mira, por ejemplo, hoy día el joven que estuvo en esas 24 horas hace 12 años atrás, cuando tenía 8 años, 9 años, y lo mira, probablemente lo va a encontrar en una situación tremendamente compleja. Aquí hay un tema de sociedad, aquí hay un tema de país. Hay que trabajar en la perspectiva de hacer un acuerdo país para los temas de integración, para los temas de pobreza, para los temas, digamos, del delito, que no solamente está en la periferia, en nuestras poblaciones o en nuestras comunas. Hay una sociedad que tiene síntomas de abuso, que tiene síntomas de desintegración y que hay que trabajar. Claro, o sea, avanzar en ese acuerdo que usted menciona, pero mientras a corto plazo, ¿qué se hace en esta materia que yo le menciono policial? A corto plazo, hoy día... Para preguntarle nada más con lo que también se está discutiendo hoy día mucho, esto de la ley funerales narco, donde, por ejemplo, se establece una pena de hasta 5 años por lanzar fuegos artificiales. A mí me parece muy importante la agenda que se ha ido planteando, que de alguna manera es la continuación de los últimos 12 años, entre paréntesis. O sea, por ejemplo, los consejos de seguridad comunal que hoy día existen. Consejos de Seguridad Comunal que hoy día se han fortalecido porque está el prefecto de Carabineros, el prefecto de Investigaciones, está el fiscal. Tenemos un plan, pero aquello hay que ponerle más recursos, hay que ponerle más competencia. Y ahí los debates, las discusiones en el Parlamento, las discusiones a nivel de sociedad también deben estar para poder fortalecer aquellas instancias y aquellos espacios. A mí me parece muy adecuado los barrios críticos, por ejemplo, muy importante, porque van a llegar recursos, porque se va a poder trabajar en una idea mucho más integral en el territorio, tremendamente importante. Pero, sin embargo, no dejemos de lado que este es un problema de país, que es un problema que hay que enfrentar como sociedad y como Estado. El Estado tiene que dar las condiciones para que todos los vecinos, vecinas y ciudadanos de este país tengan derecho a vivir con una vivienda digna, a tener educación, a tener oportunidades, a tener historia obligatoria, a tener educación física.
¿ya? Porque es muy importante. Muy bien. Alcalde Sadik Melo, muchas gracias por Muy bien. acompañarnos Muchas gracias, acá esta Patricia. tarde y conversar de todos estos Y temas. gracias por haberme ampliado los temas, porque, Sí. ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, son las 10 de la mañana con 58 minutos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias.